construimos, lo elaboramos para narrarlo desde otro terreno diferente. Y bueno, ahora vamos a empezar con lo que sería la primera mesa de discusión, de reflexión, de análisis sobre esta jornada de descubrir y escribir en torno a los dilemas narrativos en las ciencias sociales. Les platico un poquito cómo va a ser la dinámica de esta mesa. Como ustedes pueden ver, y si lo ven en el programa, tenemos una ponente menos, porque ya se va a presentar en la tarde del día de hoy. La doctora Alejandra Leal Martínez va a estar en la mesa 2, en la de la tarde, y bueno, eso nos da un margen de tiempo, considerando que ya vamos un poco recorridos en el programa. La dinámica que pensamos, mis colegas Hugo, Marcela y yo, en torno a la reflexión colectiva de esta mesa es dividirla en dos grandes bloques. Cada uno de nuestros invitados va a presentar reflexiones en torno a preguntas en dos bloques diferentes. El primero implica, retomando esta idea que mencionábamos en la presentación de la jornada, sobre estas barreras que existen entre estos dos mundos, el mundo del arte y el mundo de la ciencia. Les pedimos que reflexionaran en una primera ronda sobre qué tan infranqueable es la barrera entre el arte y la ciencia, sobre si no hay un proyecto de conocimiento en el arte y si no hay emociones y sentimientos en la ciencia, y sobre cuáles son las posibles puentes entre la literatura y las ciencias sociales, así como qué rol juega la escritura en esta tarea de generar, de construir posibles puentes entre la literatura y las ciencias sociales. Eso va a ocupar nuestra reflexión en la primera parte de la mesa. Y la segunda ronda vamos a reflexionar, discutir, dialogar sobre, pensando en experiencias de varios sociólogos, antropólogos, historiadores que escriben también novelas, preguntarnos si el acudir a este otro género narrativo no implica hablar de una crisis del discurso científico para justamente comunicar lo que se quiere expresar, para tratar de explicar, de transmitir ideas sobre los fenómenos, como bueno lo vimos en el ejercicio de la mañana del día de hoy. Y también el hecho de poner la escritura en el centro de reflexión en las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología, de la historia, no implica que estamos abriendo un nuevo principio epistemológico, ¿no? Esas son un poco las preguntas que nosotros como organizadores, como coordinadores de esta jornada, les lanzamos a nuestros invitados para que en estas dos rondas de intervención podamos compartir el reflexión en torno a esto de los dilemas narrativos en las ciencias sociales. Rápidamente les comento, sin pretender hacer una detalle del currículum de nuestros invitados de esta mesa, les comento que bueno, están, como ustedes pueden apreciar, los nombres en el programa y en los personificadores. Está nuestro colega Fernando González, él es colega de aquí del instituto, él es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad París 8. Sus ámbitos de reflexión tienen que ver con el análisis histórico, con la sociología política y con la psicología. Estos son ámbitos que le han permitido a lo largo de su trayectoria hacer análisis en torno a las relaciones de poder, el manejo de la memoria, etcétera. Entonces, a partir de esta cruce de caminos disciplinarios, interdisciplinarios, es que invitamos a Fernando para que nos dé su reflexión en torno a estos dilemas narrativos en las ciencias sociales. También está con nosotros el doctor Antonio Sirión, de la UAM Iztapalapa. Él es doctor en ciencias antropológicas, también es fotógrafo, es documentalista. Entonces, considerando sus ámbitos de reflexión, él tiene la imagen y la narrativa
desde la antropología visual y la filosofía, ¿no? Desde ahí nos va a platicar, nos va a compartir su reflexión en torno a estos dilemas de descubrir y escribir en las ciencias sociales. Y finalmente también está con nosotros Víctor Alejandro Payá. Él también es doctor en ciencias sociales. Sus ámbitos de reflexión tienen que ver o están relacionados con el cruce de caminos entre la sociología y la antropología, a partir de los cuales él ha abordado diferentes temas relacionados con la violencia, con el suicidio, con la vida en reclusión. Entonces, como ven, es un espectro variado de miradas desde las ciencias sociales, y a partir de ello es que, bueno, pues nos da un enorme placer que estén con nosotros y que compartan con ustedes y con todos sus reflexiones en torno a estos dilemas narrativos entre estos dos mundos, el mundo de la narración más desde la ciencia y el mundo de la narración desde las emociones y desde el arte. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Fernando, a mi colega Fernando, para que empecemos esta primera ronda de discusión. Gracias. Bueno, así rapidísimo, porque son 10 minutos, voy a tratar de hacer unas pequeñas puntualizaciones de dónde vengo en relación con los famosos puentes y con las emociones. En la medida que vengo del psicoanálisis, las emociones en mi disciplina primera, en la que me formé, están a flor de piel, tanto por lo que cuenta el analizante como por lo que vive el analista, y todo este proceso de análisis de la transferencia y de la contratransferencia que se da en este encuentro, que el psicoanálisis epistemológicamente rompe con esta barrera que decía Foucault entre el enfermo allá, el psiquiatra acá y la institución psiquiátrica en medio protegiéndolo. Aquí está bastante más vulnerable, aunque no totalmente vulnerable, por toda una serie de historias que se han creado alrededor del psicoanálisis. Viniendo de ahí, viniendo fundamentalmente, como diría Carlo Ginzburg, del método indicial que abarca toda una serie de situaciones, de los indicios. Leyendo un libro que para mí fue clave, El signo de los tres, Peirce, Holmes, Freud, que coordinó entre otros Tomás Sebeok y Humberto Eco, y donde aparece la reflexión de Carlo Ginzburg sobre los indicios y los emblemas. Para mí fue fundamental ese texto porque me permitió tratar de pensar lo que Foucault señala como desdisciplinarizarse, no vivir la disciplina, sino poder estar transversalizado y al mismo tiempo respetando los ámbitos de cada una de las miradas indiciales. Como señala Ginzburg, una cosa es seguir pisadas como los cazadores antiguos, las huellas; otra cosa es seguir las heces de los animales para saber dónde está; otra cosa es ver catarros; otra cosa es ver los campos nevados y ver las huellas o cenizas de cigarrillos; y otra muy diferente, analizar escrituras, pinturas, discursos distintos de la naturaleza inanimada, etc. Y sin embargo, todo entra dentro del método indicial que se fue creando, y epistemológicamente a partir del siglo XIX se dieron situaciones curiosas, donde un tal Sigmund Freud lee a un Morelli, crítico de arte italiano, que se dedica a analizar los rasgos de la pintura para individualizar al máximo a los pintores y decir, solamente estos pintores pintan las orejas así o los dedos de la mano asado, y hace todo un análisis de los indicios, al mismo tiempo que un tal Arthur Conan Doyle toma de Morelli los signos y los indicios para seguir las huellas de un crimen, siguiendo a su vez las de su maestro Conan Doyle, el doctor Bell. Conan Doyle era médico, Freud era médico, y Morelli, el crítico de arte italiano, había estudiado medicina. Y entonces toda esta epistemología que va creando la medicina sobre los signos, lo que para uno van a ser síntomas para Freud, para otros van a ser indicios, para otros van a ser emblemas, etcétera, y sin embargo va
a crear estas ciencias sociales del indicio, que se trata de pensar en términos de predicciones retrospectivas en estas disciplinas. Al estar profundamente relacionadas, tanto el método Sadik, el famoso método Sadik, que tiene que ver con el procedimiento, junto con la historia, junto con la arqueología, junto con la geología, la astronomía física, la paleontología, la capacidad de realizar predicciones retrospectivas en todas estas disciplinas, al estar profundamente relacionadas en el desarrollo histórico, difícilmente podrían dejar de crear, de recurrir al paradigma indiciario que habla Carlos Ginzburg, ¿no? Entonces, cuando las causas no son reproducibles como en las ciencias galileanas, no cabe más que la alternativa de inferencias y de los efectos, de inferir los efectos de las huellas, de los indicios, etc. Y entonces se podría decir que la individualización y el máximo de singularización en estas ciencias, cada uno con sus singularidades, es inversamente proporcional a lo cuantitativo, a lo estadístico, en la medida que singulariza al máximo, y las estadísticas, si bien nos ayudan, no permiten entrar en esas zonas del máximo de singularización. Por último, para terminar mi breve comentario, diría que en este encuentro entre el método indicial, en el caso del psicoanálisis o de la sociología, yo perfectamente puedo pasar a la novela. El psicoanálisis está construido sobre los relatos de los griegos, sobre los relatos latinos, sobre los relatos de la novela, sobre la escultura, donde Freud va detectando los indicios y va creando toda una epistemología de lo inconsciente, y a su vez puede pasar Sherlock Holmes a Freud y Freud a Sherlock Holmes, porque siguen en parte el mismo método indicial, aunque los contextos, las nociones de sujeto son sustancialmente diferentes. Por eso me parece que sí hay puentes, definitivamente. Y por último, hace poco trabajé yo el caso Posadas, hace mucho, cuando fue el asesinato del cardenal, y yo terminaba con una frase diciendo: cuando todo es verosímil, nada es verdadero. Si puedes hacer 20 hipótesis sobre el caso Posadas, luego ninguna es verdadera, y se da una verdadera neutralización hermenéutica, se puede decir, que eso es lo que nos pasa en este país todo el rato. Se crean 20.000 versiones y terminan neutralizándose. Pero al mismo tiempo, al analizar las versiones, algunas de las versiones principales, yo puedo llegar a decir: yo no sé qué pasó, pero esto que dicen que pasó no puede ser. A partir de ahí, un querido amigo hace una novela sobre el caso Posadas, siguiendo el libro que yo hice, que se llama Casquillos Negros. Esos casquillos negros yo en mis versiones no la tenía, son los casquillos negros que estaban al lado del cadáver del cardenal Posada, y esos solamente eran del ejército. Y ahí Diego Petersen, que es el que hace esta novela, dice: todo lo que creo alrededor es una ficción, pero esto es totalmente cierto. Y a partir de ahí voy a crear la novela de un agujero que está en las versiones del caso Posadas, un hecho real y contundente. Entonces, la diferencia entre un trabajo historiográfico, donde hay la vehemencia de la verdad, como dice Paul Ricoeur, la vehemencia de la verdad, donde el historiador tiene que buscar lo que pasó, aunque sepa que no va a lograrlo y que su narración va a quedar como queso gruyère, y lo cual tiene que decírselo al lector: me falta esto, no veo claro aquello, siempre en una lógica conjetural inacabada. Al mismo tiempo, la novela se puede dar el gusto de explorar con toda libertad sobre un acontecimiento y enviar hipótesis donde eso que dice Diego Petersen no puede ser cuestionado.
una novela se cierra sobre sí misma, y eso tiene que ver a su vez con los diferentes tipos de novela histórica, como las de Nombre de la Rosa, o esta que estoy señalando, o otro tipo de novela histórica, como la de Los Tres Mosqueteros, donde los personajes que actúan podían actuar en no importa qué siglo, a diferencia de la novela de Diego Petersen sobre el caso Posadas, o la novela del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, donde donde tomas en cuenta un determinado contexto y tu personaje no puede en principio trascender esa época ni la manera de actuar en esa época. Yo creo que con esto doy una primera mirada muy sintética y muy rápida. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Laura, a Marcela y a Hugo por esta invitación, esta provocación a pensar sobre un tema muy interesante para las ciencias sociales en general. Yo hablaré desde la perspectiva de la antropología y del trabajo etnográfico en particular, pero antes también quisiera hacer un breve comentario sobre la pertinencia de este evento en un momento, en una coyuntura histórica como la que estamos atravesando. Yo creo que todos ustedes, como yo, cuando recibimos la confirmación de que el evento se llevaría a cabo hace unos días, nos preguntamos si era pertinente. Seguramente recibieron algunos comentarios de que era quizás irresponsable llevarlo a cabo, pero después de escuchar lo que aconteció en la sesión pasada, de escuchar todas estas historias, a mí me queda muy claro que definitivamente la universidad es el lugar idóneo para encontrarnos, para compartir experiencias, para tener esta catarsis colectiva y para tener iniciativas y planes de acción más coordinados y mejor organizados. Así que celebro que se haya llevado a cabo y haber escuchado todas las historias que compartieron hace rato. También quiero confesar que voy a ser un poco desordenado en la exposición, no voy a responder puntualmente las preguntas que nos hicieron en el orden señalado. Creo que se van a responder de alguna manera intrincada en los 2 o 3 bloques de participación que tendremos. Y también confieso que la reflexión teórica sobre la narrativa no es mi fuerte. Me dedico a realizar y analizar narrativas audiovisuales como parte de investigaciones antropológicas, pero a pesar de que sí en mi investigación doctoral le dediqué una buena parte de la que retomo estas reflexiones, tampoco es un tema que pueda yo elaborar así como improvisar, tocar de oído, así que preferí presentar un texto para no irme por las tramas y subtramas de esta narrativa. Y bueno, este texto se llama algo así como Crónicas etnográficas y narrativas visuales. Y parte de la premisa de que así como no hay una única corriente o teoría antropológica, ni un solo enfoque o un campo temático exclusivo, ni una única metodología o un conjunto de técnicas de investigación para la antropología, tampoco existe un solo medio o un solo lenguaje del que se pueda valer nuestra disciplina para expresar sus experiencias de investigación y comunicar el conocimiento generado. En este sentido, quisiera argumentar en esta ocasión que la palabra y la imagen son 2 vías legítimas y fructíferas para desarrollar la antropología y la etnografía. Para ello, haré referencia a mi propio proceso de investigación doctoral en torno al mundo de los trabajadores de la construcción y sus peculiares formas de transformar y habitar el espacio urbano, en el que el recurso a la imagen y el recurso a la palabra se retroalimentaron recíprocamente y caminaron de la mano. Es importante reconocer desde el principio que existen diferentes formas de escribir, obviamente, y diferentes formas también de retratar. Y sobre estos matices quisiera ahondar también más adelante. Empezando por el tema de la descripción verbal o la crónica etnográfica, al que le dedicaré el primer bloque, quisiera decir que a lo largo de mi trabajo de campo, llevé a cabo un minucioso registro escrito de todas las ocasiones en las que visitaba las obras de construcción en las que trabajé. En ambos casos se trataba de construcción de edificios de departamentos en la colonia Roma, tema que por demás resulta significativo en estos momentos, en estos días. Desde un principio intenté que mis notas de campo fueran crónicas etnográficas, narradas casi siempre en primera persona, que contaran historias y relataran los pormenores de mi encuentro con los albañiles y que formaran un registro ameno de mi inmersión etnográfica en su mundo y en su cultura. Estos escritos conforman de alguna forma una representación narrativa de mi experiencia etnográfica.
Traté siempre de que estas notas no fueran un inventario de hechos observados, sino relatos personales con una intención narrativa que más adelante me permitieran reconstruir y representar mi propia experiencia etnográfica vivida. Con esto en mente, adopté algunas recomendaciones prácticas y metodológicas hechas por Bruno Latour a propósito de su teoría del actor red. Por ejemplo, retomé la convicción de que una buena descripción no necesita estar acompañada de una explicación, sino que se basta a sí misma. Una buena descripción debe ser autosuficiente y contener de alguna manera una propia interpretación de aquello que describe. Desde esta perspectiva, las ciencias sociales quizás podrían entenderse como un conjunto de relatos y narrativas etnográficas bastante cercanos a un género literario como lo es la crónica, lo cual implica considerar al etnógrafo no solo como un investigador, sino también como un autor. En la narración verbal de mi experiencia etnográfica, al contrario de lo que suele recomendarse, en muchas ocasiones consideré conveniente conservar el tono y la forma original de mi diario de campo. Así, en algunos puntos de la narración, me permití emplear tiempos y formas gramaticales distintas. Muchas veces escribí en presente y en primera persona, otras veces elaboré un relato en tiempo pasado. Asimismo, utilicé en buena medida un lenguaje coloquial, intentando incluso mimetizar mis palabras con la forma de hablar particularmente rica de los albañiles. Me atreví a utilizar groserías, expresiones gramaticalmente incorrectas, neologismos espontáneos, frases coloquiales o refranes populares. En este punto no está de más recordar otra de las principales recomendaciones de Bruno Latour y su teoría del actor red para el trabajo etnográfico, es decir, respetar el lenguaje de los actores mismos. De acuerdo con Latour, el lenguaje de las ciencias sociales gana en inventiva al aproximarse al lenguaje de los actores. El vocabulario empleado en los relatos y reportes etnográficos debería ser el vocabulario propio de los actores. No hay que intentar traducir sus palabras a otros términos científicos. Hay que resistir la tentación de intercambiar las palabras variopintas que utilizan los actores por un repertorio de términos antropológicos que solamente entienden los otros especialistas. Cada entrevista, cada testimonio, cada narrativa o comentario de los sujetos, sin importar su aparente trivialidad, dice Bruno Latour, proporcionan al investigador una sorprendente variedad de entidades que dan cuenta de cómo y por qué se desarrolla cualquier línea de acción. Por más barrocos, raros e idiosincráticos que sean los términos y el vocabulario de los actores, no debemos ignorarlos. Para apuntalar esta vena narrativa en mi propio trabajo etnográfico, en lo que sigue retomo también algunas ideas de tres investigadores, Renato Rosaldo, Gabriela Polit y Francisco Cruces, cuyos planteamientos provocan una reflexión muy interesante acerca del papel de la palabra en la antropología y los lazos que conectan a la antropología con la literatura. Renato Rosaldo, en una conferencia que tituló La narrativa en la etnografía, verdades, mentiras y usos, sostuvo que la narrativa siempre ha existido en la etnografía, aunque de manera marginal, pero argumentó que en las últimas décadas hemos pasado de un uso preconsciente a un uso consciente e intencional de la narrativa en la antropología, y que hoy día incluso habría que considerar a la narrativa etnográfica como parte de la literatura llamada Creative Non-Fiction, un género literario de alguna manera, en el que los estudios de caso de distintas disciplinas han ocupado un lugar muy importante. La narrativa etnográfica puede entenderse así como una descripción densa con prosa sencilla, en la que se relata la experiencia del trabajo de campo, la vivencia del contacto intercultural, siendo muchas veces el antropólogo un protagonista más en la historia que cuenta. Pero lo más importante es que esta narrativa busque transmitir el ambiente social y la vida cotidiana del universo cultural al que el investigador se aproxima en sus detalles y matices más sutiles. De acuerdo con Rosaldo, sería deseable que los etnógrafos pusiéramos más atención y más cuidado en el proceso de escritura, que enriqueciéramos las formas de escribir etnografía, adoptando recursos de la poesía y de la narrativa, tales como la puesta en escena, el uso de diálogos, la atención al punto de vista de distintos actores, recursos como la metáfora o la estructura de los cuentos, etc. Según Rosaldo, la etnografía, como la poesía, debe hablar de lo concreto sin mayor mediación de conceptos o teorías. Debe ser ligera pero profunda.
Ambas disciplinas tienen en común el hecho de querer describir o mostrar, mas no explicar, el mundo en un esfuerzo por pensar a partir de lo específico y lo concreto de la vida cotidiana. En este sentido, podemos considerar a la etnografía como una forma de ficción, no porque sea mentira o porque sea una fantasía, sino porque definitivamente debemos asumir que se trata de un discurso construido a partir de la experiencia subjetiva y particular de un autor. En este mismo sentido, la periodista y antropóloga colombiana Gabriela Polit, en una conferencia titulada Antropología, Literatura y Narcotráfico, que es su tema de especialidad, habló sobre el caso de una antropóloga que primero escribió su tesis doctoral y luego una novela de ficción sobre el mismo tema porque sintió que la novela era, cito, un medio más propicio para la representación de la vida cotidiana, de la cultura menuda y de la complejidad de las relaciones sociales. Rosaldo también afirma que muchas veces una novela nos acerca a la realidad social más que una etnografía, se aproxima más fácilmente a la experiencia vivida de los sujetos que una etnografía clásica. Dice Rosaldo, algo que me encanta, en las etnografías los protagonistas rara vez sudan, en las novelas sí. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿es realmente necesario abandonar las ciencias sociales y dar el brinco a la literatura o a la ficción para describir mejor la realidad cultural? ¿Qué aspectos de la humanidad no pueden ser descritos por la etnografía, pero sí transmitidos a través de la literatura? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre la mirada del etnógrafo y la mirada del novelista? ¿Podemos crear productos híbridos que contengan ambas miradas? Volviendo a las ideas de Gabriela Polit, según ella, entre antropología y literatura hay sobre todo una brecha ética. En el discurso antropológico, el sujeto siempre permanece de un lado y el objeto del otro. En cambio, en la ficción, de acuerdo con Polit, el sujeto se identifica con el objeto, lo que permite imaginar, presentar e interpretar al otro con mayor empatía, dejarlo hablar, expresarse por sí solo o cobrar vida propia. La flexibilidad de la ficción abre en la literatura una dimensión ética más rica y más interesante, y según Polit, esto es lo que marca la diferencia entre literatura y antropología. La narrativa permite muy bien, al parecer mejor que la etnografía, representar los juegos de miradas, los saltos de una perspectiva a otra, la reconstrucción polifónica de un hecho, escuchar varias voces y recoger múltiples versiones. Entonces, a mi parecer, se vuelve necesario repensar constantemente el lenguaje y los medios propios de la antropología para no permanecer presos en sus límites epistémicos tradicionales heredados de la ciencia positivista. Para cerrar esta primera intervención sobre la narrativa etnográfica, retomo las palabras del etnomusicólogo y antropólogo músico español Francisco Cruces acerca de la importancia de la narrativa, no solo en la antropología, sino en la construcción de la vida social. Él dice que conocemos al mundo y nos relacionamos con los demás gracias a los relatos. Negociamos significados a través de las historias que nos contamos. El relato, la historia, las crónicas, las tramas, no solo son un género literario, sino una categoría epistemológica, una forma de aprender el mundo e interactuar con otros sujetos. Sin duda, la narrativa debe ser valorada como un medio de conocimiento para la antropología. No obstante, también coincido con Renato Rosaldo cuando afirma que desde el punto de vista antropológico, la narrativa debe estar al servicio de un proyecto analítico y no al revés. Es decir, como investigadores sociales, no se trata de partir de nuestro interés artístico, de nuestro afán creativo y derivar luego en la teoría social, sino más bien al contrario. Nuestro fin primordial debe ser el conocimiento intercultural y solo entonces la narrativa puede resultar una herramienta valiosa. Hasta aquí la primera parte. Quisiera poner aquí también sobre la mesa algunos chispazos un poco desordenados para el debate. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no se trata de apartarnos de las consideraciones estéticas y creo también que nadie dudaría en afirmar que para ser un buen sociólogo o antropólogo se debe contar con una cultura lo más amplia posible. El propio Keynes creía que para ser buen economista se debía ser culto.
Personalmente, yo no quiero ser novelista, pero agradezco que los escritores existan porque enriquecen el mundo con sus narrativas. Para mí el reto es hacer del discurso literario o incluso visual un recurso sociológico, pero no como un ingenioso artilugio para evitar zambullirme en la situación, es decir, para evitar ir al trabajo de campo. El sociólogo debe aprender a narrar las experiencias más íntimas, las expresiones más tenues, los talantes expresivos de las personas como lo hacen los escritores. Esta es una discusión efectivamente que tienen varios sociólogos en la dificultad que se tiene del decir sobre el hacer que presentan todos los antropólogos y los sociólogos. El sociólogo debe aprender a narrar las experiencias, y de ello sacar un diálogo profundo con la teoría. En el detalle, la teoría más sólida se pone a prueba. Por eso nunca sobra leer, como no está de más aprender a manejar una cámara fotográfica y manipular la imagen. Al menos así evitaríamos capturar la imagen como algo sobreexpuesto o desenfocado. Realmente no somos Robert Capa, ¿verdad? Que se permite ligeramente desenfocar, ¿no?, sus fotografías. Pero así como las reglas de producción de la literatura no son iguales a las del discurso científico, el ojo del fotógrafo no mira lo mismo que el del sociólogo. Por eso yo hablo de que se tiene que hacer de esto un recurso también, es decir, la fotografía tiene que ser comentada, fundamentalmente, al igual que la literatura. Pero digo, por momentos las fronteras entre la literatura y la etnografía se borran en la escritura. Pero el oficio del sociólogo difícilmente se entiende sin el trabajo práctico. Va más allá de la narrativa y sus formas, pero también se vale de ellas para otorgar una explicación a determinados hechos sociales, de interpretarlos. Caricaturizando un poco el debate que se propone, tendríamos por un lado el extremo de la ciencia, con su escritura endurecida, presuntuosa, inentendible, poco emocional, ¿no? No, porque cuando uno ve a Barley en el Antropólogo Inocente, por ejemplo, no pasa eso, ¿no? Y en muchos otros antropólogos, el diario íntimo de Malinowski tampoco. Y los diarios íntimos lo que hicieron fue expresar las emociones de los antropólogos, al grado que René Luró dijo, se tienen que incluir en el trabajo científico como una parte de las condiciones sociales de producción de un discurso. Pero mientras en el otro extremo también podríamos decir, también exagerando, que hay una narrativa de relumbrón emocional que juega con los significantes para producir efectos en el lector que gusta del placer y el goce del texto por el texto mismo. Los escritores dicen que la ciencia, en su afán de comprender, empequeñece la realidad, transformándola en algo mediocre. No lo sé, depende de quién escriba. Aprovechar todos los recursos y oportunidades que ofrece la filosofía, la literatura, las artes visuales, etc., es casi una obligación para el sociólogo, siempre y cuando se construyan como categorías de percepción y pensamiento, y que se traten como objetos de conocimiento. La finalidad del trabajo sociológico es la de evitar la reificación de un discurso abstracto, ajeno al análisis concreto de la situación concreta. Un discurso de las formas por las formas mismas, que en el juego con los significantes se proyecten realidades neutrales, fuera del espacio y la historia, en aras de provocar efectos emocionales. Para mí eso es algo hasta cierto punto insuficiente. Una sociología de esta naturaleza puede que le interese más la distinción y la dignidad del sociólogo, tentado a privilegiar su posición dentro de un campo académico. Pero la sociología no es literatura sin compromiso, tampoco es un discurso libre del uso de categorías. Es una disciplina que otorga un cierto estatuto teórico a determinados fenómenos de la sociedad. Produce también realidades, produce técnicas de investigación. Cualquiera que ha estado en el trabajo de campo sabe que por mucho que lea los manuales, produce la entrevista, en tanto relación social, en tanto relación de confianza, como se decía hace rato, y a veces nosotros dudamos en esconder o no esconder una grabadora, y se puede hablar de una ética, no una ética, pero pues depende el terreno y depende de los actores, siempre y cuando no se haga trabajo de denuncia o ideológico, estrictamente hablando. Busca explicaciones a determinadas formas de pensamiento, noción y creencia de los actores en ciertas circunstancias. Bueno, analiza cómo se aprende a ser médico a través del cuerpo del enfermo o del cuerpo inerte del otro, la trayectoria del criminal, del enfermo mental o del músico de jazz. Estudia la importancia que tienen las formas de socialización primaria y la influencia de la sociedad a través de los grupos, instituciones o determinadas situaciones. Y no veo por qué no podamos revisar la literatura al respecto, ¿no? Es decir, si yo estoy en el tema de la creencia y de la Santa Muerte, yo no dudo que podamos leer a Fernando Valleja en La Virgen de los Sicarios y sacar los comentarios que tienen sobre los ritos mágicos que tienen los muchachos con la Virgen auxiliadora, ¿no?
Y ahí lo interesante, digamos, por ejemplo, del tema del diario íntimo. Por ejemplo, en Malinowski nos relata su gusto por la literatura. En el trabajo de campo, los prolongados lapsos de inactividad que pueden derivar en crisis de aburrimiento son cubiertos leyendo. El mismo diario, más allá de sus arrebatos, fantasías y confesiones, contiene bellas descripciones sobre la magia y los paisajes de esas islas coralinas de Melanesia. Claude Lévi-Strauss decía que Malinowski era mejor observador que teórico, y años después plasmaría parte de su trayectoria intelectual y antropológica en otra obra que también es considerada un diario, Tristes Trópicos. En ella se destaca su narrativa literaria y visual. Clifford Geertz dice que no es uno de los mejores libros de antropología, pero sí uno de los más bellos. La literatura, insisto, como la fotografía, no ha sido ajena al trabajo antropológico. Incluso a veces uno cuando piensa en la descripción densa de Geertz, por ejemplo, y su apuesta por la narrativa, no deja de lado su observación detallada sobre el espacio, los objetos, las jerarquías, los intercambios, las relaciones grupales y las formas de hablar. Pienso en su Pelea de gallos como un interesante analizador para comprender la estratificación de la sociedad balinesa y la ilusión de ese juego profundo a través de una serie de equivalencias simbólicas. Por ejemplo, otro gran ejemplo es la antropología visual de uno de los grandes, digamos, clásicos fundadores que fue el carácter balinés de Margaret Mead y Gregory Bateson. Este ejemplo está compuesto por 100 placas o láminas a manera de viñetas en donde se muestra una serie de secuencias fotográficas, y esto es muy importante, que son descritas por Mead y por Bateson para dar cuenta de la adquisición de los patrones de conducta de la sociedad balinesa. No solamente es porque les guste la danza, sino es ver cómo la postura de las manos en la cara, la postura de las manos tienen que ver con el baile, con el trance, y tienen que ver también con la propia educación. Esta obra es fruto del trabajo de campo intenso que recolectó más de 20,000 fotografías y otros tantos miles de metros de película, que condujo a reflexiones teóricas de gran importancia sobre el comportamiento pautado, el doble vínculo y la comunicación temprana. Y con ello destaco que la imagen no se deja a la libre interpretación, no es un discurso abierto a la Humberto Eco. Es decir, el sociólogo, el antropólogo requiere de estos elementos para de alguna manera hacer recursos y que permitan enriquecer también su propia interpretación, pero no fuera de las reglas del trabajo científico. Por muy presuntuoso que esto se escuche, finalmente apostamos por esta narrativa también nosotros, ¿no? Yo quisiera leerles, nosotros en los trabajos de campo nos condujo toda una reflexión directamente sobre los diarios de íntimo, diarios de campo, y al final es muy complicado en un trabajo de investigación concreta tomar todas las diversas temporalidades, los tiempos y escenarios que incluso puede tener una sola institución, un solo grupo. Y nuestros diarios de investigación derivaban en algo que llamábamos viñetas, que poníamos muchas veces al interior de las investigaciones para poder enriquecer esto, y con esto un poco de me desmiento también de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero que permiten darle un sentido y un estatuto teórico también a lo que estamos realizando. Y quiero leerles una viñetita de un trabajo que se hizo al interior del Hospital Psiquiátrico de Tláhuac, el psiquiátrico del Carmen. Junto con el equipo se titularon Deseo, La muerte de oro, La duda, y quiero leerles una que se llama Tongolele. Hoy una mujer anciana quería bailar y decía que ella era Tongolele. En un principio solo insistía en que la viéramos bailar. Estaba con las enfermeras y me contuve. Le manifesté que después lo hiciera. No sé por qué me negué. Desconozco si en esos momentos me pesó la bata blanca que llevaba puesta, mimetizándome con la estructura del poder, o me atemoricé por las enfermeras que éstas me hubieran reconvenido. Total, una mujer en estado normal no tiene por qué querer bailar en público y sin música, mucho menos si es una anciana y apenas puede caminar. Pero ella solo quería que la viéramos bailar y así entrar en el gusto y querencia de los otros. Esos otros que la alimentan y la cuidan, pero que no la abrazan ni la miman. Amor, veme, repetía. La noche anterior decidió ser la bailarina Tongolele. Tal vez con su nueva identidad le lleven los jugos, su pastel y un poco de dinero para que compre su Coca-Cola. O logre que su hija la visite más seguido, no se sabe. Me pregunta cuándo viene el muchacho guapo que le gusta. Le digo que está de vacaciones y pone cara de tristeza. Este gesto en ella es como una puntuación y un límite. Ya no hay nada más que hacer. Siempre lo hace ante la orden o el mandato que le señala la imposibilidad de lograr su objetivo. Querer salir del pabellón, tomarse el refresco de otra paciente, cruzar otra zona del sanatorio, cuando se entera que nos retiramos, cuando le dicen que su familia no irá ese día a visitarla, o simplemente cuando no puede bailar, como hoy.
Agacha la cabeza y se muerde el labio inferior de su desdentada boca. El gesto es de tristeza pura y me interrogo sobre mi implicación. ¿Del lado de quién estoy? Me molesto conmigo. Hoy impedí que el mundo fuera un poco más alegre, que sonriera ante la adversidad, que dejara de girar esa reiteración alienante y en su lugar una mujer bailara. Bueno, yo leo esta nota y a mí me entra en el cuerpo todavía después de 10 años, ¿no? Yo no sé en dónde salen estos algunos literatos que dicen que los sociólogos, los antropólogos o la ciencia nos emociona. A mí me emociona el trabajo de campo, me emociona la fotografía. Simplemente aquí la discusión es ver cómo este tipo de discursos, vamos a decirlo así, pueden ser recursos para el trabajo científico, bajo cierto tipo de reglas. Porque si no, esto se abre, ¿no?, a la interpretación. El propio Becker, en este libro que acaba de sacar, que dice para hablar de la sociedad, la sociología no basta, hace toda esta apuesta sobre el teatro, la literatura, el cine, la fotografía, y a pesar de que no desconoce este elemento de las reglas del juego, del discurso científico, a veces lo deja demasiado abierto. ¿Por qué yo tengo que ir a interpretar la sociedad a partir de las fotos de otro y no hago mis propias fotografías? Bueno, lo puedo hacer como cuando agarro un testimonio de otro y sobre ese testimonio en cierto contexto y espacio lo puedo también interpretar y llevar a mi trabajo. Lo mismo puede ser, pero qué mejor que el cuerpo del etnógrafo, digamos, con todos sus sentidos pueda recuperar, ¿no?, a través de la fotografía o a través de algunos otros recursos, incluso de la propia narrativa, y aprender de la literatura a narrar para hacer de eso, ¿no?, un objeto de investigación sociológica con un cierto estatuto de explicación e interpretación. Finalmente, no hay antropólogo, por muy libre que se dé, que no haga cierto tipo de interpretaciones y equivalencias simbólicas entre los ritos de circuncisión y la fertilidad, etcétera, ¿no? Y todo esto que vemos entre el cuchillo de la circuncisión y el cuchillo para cazar, ¿no? Todo este tipo de cosas entre objetos, entre lugares, entre rituales, lo hacen completamente los antropólogos, pero para interpretar hay que describir bien, hay que describir en el detalle y después tratar de categorizar y dar un cierto orden. Yo aquí dejo. Gracias. Muchas gracias por estas reflexiones que sin duda, justo eso es lo que queríamos nuestros colegas, mis colegas y yo, generar esta polémica, ¿no?, en torno a qué pasa con esta separación que ahora con lo que nos comparten nuestros ponentes, vemos que la separación no es tan distante, ¿no?, que no hay separación tan tajante entre el mundo del arte, de lo bello, de lo sublime, de lo subjetivo, de lo emocional, y el mundo de la ciencia, que bueno, en apariencia es frío, es rígido y no está totalmente alejado de esto otro, pero con estos ejemplos que nos han puesto, con esta reflexión que han compartido con nosotros, nos damos cuenta que no hay tal separación y que en todo caso lo que puede caracterizar a la mirada desde las ciencias sociales, desde la sociología, desde la antropología, o este reto que tenemos es justamente construir una narrativa, una descripción analítica, ¿no? Es justamente tener la capacidad, por una parte, de llevar a los lectores a esos escenarios en donde nosotros vivenciamos las experiencias y los fenómenos que estamos tratando de explicar. Entonces, para eso necesitamos una narrativa rica, una narrativa colorida, una narrativa que no sea plana y que permita justo trasladar a nuestros lectores a esos escenarios, ¿no? Y de ahí, bueno, los ejemplos y el ejemplo que pusiste, Víctor, es en efecto, ¿no? O sea, no puede sino trasladarnos a ese espacio y movernos las emociones. Entonces, bueno, sin más, les dejo la palabra nuevamente para explorar este segundo bloque de preguntas y, bueno, ver hacia dónde nos lleva. Bueno, hablando de emociones, les voy a poner 3 ejemplos rápidos de trabajos que he hecho. En un lado, escuchar a un miembro de la ultraderecha católica
de la sociedad más pública de la ciudad de Guadalajara, la sociedad secreta, Los Tecos, donde me están contando cómo están torturando a 2 miembros del Yunque, porque ellos se declararon la guerra a partir del 65 y esto es una escena del 78, 79. Entonces les pusieron unos cascos de plástico y con una barra les estaban pegando en la cabeza hasta irlo sangrando para preguntarles a quién más tenían de espías los yunques dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Lo cuentan con una cierta orgullo, con una, como diciendo, estaba bien, eran espías de los yunques y entonces había que hacer esto. Uno de los que estaban torturando a un yunque da las noticias en Televisa Guadalajara ahora, es como el López Dóriga de Guadalajara, Fernández. Bueno, uno está oyendo eso y comprenderán la indignación que le puede causar a uno escuchar eso por la soberbia y la manera de contarlo. Otra escena en el otro extremo, una persona que yo conocí cuando estaba estudiando psicología en el ITESO en Guadalajara, cuyo hermano se metió a la guerrilla y fue el del que dirigió el comando que asesinó a Fernando Aranguren, un empresario, y soltó a Anthony Duncan Williams, cónsul honorario de Guadalajara de Inglaterra. Lo secuestraron el mismo día, a uno le metieron un balazo en la nuca, a otro lo libraron. Y ella me está contando cómo su hermano es destituido por el líder de la 23 de septiembre, líder católico, y entonces lo mandan al norte, y en el norte parecería que lo estuvieran esperando, lo matan, lo atrapan junto con un colega, va hacia Culiacán, y después lo mandan a México a estas 2 personas, estos 2 guerrilleros, con el papá del que fue ombudsman del Distrito Federal, ¿cómo se llama? De la Barrera, el papá, que era el jefe de la DFS, y hay cartas donde está afirmando que lo reciben, y después al otro día los mandan en los cadáveres, uno a Guadalajara, al papá de esta amiga que yo estoy entrevistando, se lo mandan al papá y lo ponen en un basurero torturado, y al otro lo mandan a Monterrey, cerca de la casa de Eugenio Garzazada, al que habían asesinado, con mensaje incluido, me imagino, con cadáver de por medio. Y cuando yo estoy entrevistando a esta persona, ella le dice al líder ella se mete a la guerrilla, y le dice al líder de la 23 de septiembre, que la recibe, parecería que estuvieran esperando a mi hermano. Y él le dice, sí, sabíamos 3 que tu hermano iba para el norte, pero aquí está la pistola de uno de ellos, el que fue traidor, ya lo maté. Cuando uno escucha eso, y después ella me cuenta cómo en una casa de seguridad de pronto se pone la policía encima, y el que las protegía está en el patio, les dice salgan y váyanse por la barda, yo los protejo. Ella sale y en el momento que va a brincar la barda está un policía en el suelo herido y le dice a ella, no me mates, tengo hijos. Ella no traía pistola, estaba huyendo, pero el que la estaba protegiendo lo remata. Es duro escuchar esos relatos, digamos, de los buenos, de los supuestos buenos. El tercer relato, cuando estoy trabajando como psicoanalista y oigo los casos de abuso sexual y casos muy complicados, porque al mismo tiempo es el caso de una persona donde dice, mi tío, hermano de mi padre, me abusó. Cuando yo por fin lo logré decir a la persona de servicio que trabajaba en la casa, él abusó a los 5 años, varias veces lo logré decir, le dije, no le digas a mi madre, y la madre le dice, no lo vayas a decir porque es el hermano de tu padre y puedes provocar muchos problemas, además tu padre está enfermo, mejor no lo cuentes. O sea, además de ser abusada, había que proteger la ficción de la familia, de que aquí no ha pasado nada y te hago responsable a ti de esto. Bueno, es difícil cuando hace uno trabajo psicoanalítico, histórico, sociológico, como el que les estoy diciendo, mantener la calma y en los escritos poder mantener una cierta distancia, como diría Norbert Elias, compromiso y distanciamiento, poniendo los hechos como se los relatan a uno, pero al mismo tiempo sintiendo en las tripas
demasiadas contradicciones y demasiadas cosas. Esto como poniendo casos de las narrativas y las emociones que se le juegan a uno. Decir que en mi opinión ni el arte es puro arrebato de pasiones, ni expresión de lo sublime y creación y emoción encarnada, ni la ciencia es siempre fría, distante, puramente racional y descorporizada, sino que también hay un arte muy científico que apela a cierto horizonte de objetividad, y también hay ciencia que es muy artística y muy subjetiva. Entonces, de alguna manera, la división tajante entre una y otra creo que es un poco anacrónica, innecesaria y forzada, aunque así nos hemos acostumbrado a pensarlo y así de hecho se estructuran las disciplinas en las universidades y en las casas de estudios. Y bueno, para seguir un poco sobre la manera en la que yo incorporé las imágenes en mi propia investigación antropológica, relataré algunos diferentes usos que tuvo la imagen y los efectos que provocó. Como les decía, el trabajo con imágenes ocupó una parte fundamental de mi investigación, tanto la producción como el análisis de las mismas. Considero que las imágenes representan una fuente inagotable de conocimiento. Al igual que la palabra, pero de distintas maneras, la imagen describe, genera, encierra y transmite información, ideas, sensaciones y significados. Las imágenes constituyen un lenguaje alterno para comunicar experiencias etnográficas y para generar nuevo conocimiento antropológico. En esta etnografía visual, la fotografía tuvo diferentes funciones, como les decía. En primer lugar, fue un registro o una documentación de mis propias experiencias en el trabajo de campo. Generé todo un acervo de cientos de imágenes que daban cuenta de diversos aspectos del proceso de construcción de estos edificios y de la dinámica laboral en la obra. Desde tomas generales del terreno que revelan el progreso de la obra, un registro sistemático de las labores que llevaban a cabo los trabajadores, los detalles y las texturas de los materiales, de los instrumentos y herramientas. También realicé varios retratos de los trabajadores y asimismo fotografié el paisaje urbano alrededor de la obra para dar cuenta de su transformación. Todo este conjunto de fotos conforman una especie de bitácora visual de la obra que tiene su propia narrativa interna y que incluso llegaron a ser útiles para el arquitecto y el encargado de la obra, para que no se las clausuraran, para poder demostrar que sí tenían sí habían tenido ciertas medidas de seguridad. Pero también debo aclarar que este registro fotográfico no es un mero registro de hechos, sino el testimonio de mi experiencia o de una circunstancia particular. Suele pensarse en la foto como un reflejo más o menos fiel y exacto de la realidad, pero se trata más bien, pienso, de un reflejo bastante parcial, sesgado, distorsionado y fragmentario. Coincido con la propuesta de Jordi Grau de que hay que entender a la imagen no tanto como un reflejo, sino más bien como una refracción de la realidad, que se trastoca de acuerdo con nuestra experiencia de dicha realidad y de los medios que empleamos para representarla. También me parece atinada la metáfora de pensar a la imagen como una cerradura más que como una ventana que nos permite apenas asomarnos a la realidad, echar un vistazo a una escena determinada, conocerla de manera sumamente limitada y constreñida por una serie de condiciones de diversa índole. Las fotos en general conformaron un registro muy personal y subjetivo de vivencias, de emociones, de rostros, de ambientes y de otros aspectos fundamentales de mi experiencia etnográfica. La incorporación de cámaras en el trabajo de campo provoca una interacción distinta entre el investigador y las personas que estudia. Y este es un elemento muy importante en la negociación de la presencia del propio etnógrafo en el campo. Lo define y marca su inserción en el mundo al que se aproxima. Yo cuando iba de casualidad sin la cámara, siempre me preguntaban, ¿qué pasó con la cámara? ¿Por dónde está tu instrumento de trabajo? Y bueno, a todos los que íbamos a la obra, que no éramos propiamente albañiles, nos decían güeros, pero para mayor precisión yo era el güero de la cámara, ¿no? Entonces eso habla de cómo se negoció mi presencia en la obra
y se aceptó mi presencia en la obra a partir del uso de la fotografía. También las imágenes fotográficas pueden funcionar como un vehículo que facilita la devolución o la reciprocidad entre el investigador y los demás actores. Yo hacía siempre series de retratos que después de al principio con cierta desconfianza ellos decían, ¿y por qué me quieres retratar? Pero cuando veían que llegaba con el bonche de fotos impresas para regalárselas y repartírselas, entonces esto cambiaba, se creaba una gran algarabía y toda una dinámica lúdica de burlas de unos de otros, performances, y ahora ellos eran los que me pedían que los retratara y yo era el que les decía, no, espérame, es que están muy caras las impresiones, en fin. Bueno, también es importante mencionar que la cámara en la práctica etnográfica funciona como un catalizador de reacciones culturales. Realicé, como les decía, numerosos retratos de los albañiles y me llamaba mucho siempre la atención sus reacciones ante la cámara. Más que la pretensión de retratar, de hacer un retrato objetivo, siempre me llamaba la atención la espontaneidad de las poses, y no era raro que llegaran a payasear o a hacer un performance frente a la cámara. La vergüenza de algunos contrastaba con la excitación de otros y algunos sobreactuaban frente a la cámara, al contrario muchos le rehuían con timidez inocultable. Yo creo que todas estas reacciones, lejos de alterar la realidad y verse de una forma negativa, hay que tomarlos como datos interesantes, incluso permitirnos la posibilidad de provocar reacciones y después observar cómo transcurren. También es muy importante tener presente que el uso de las cámaras en el trabajo de campo implica serias cuestiones éticas y epistemológicas a las que siempre hay que prestar mucha atención. Modifican tajantemente, como les decía, la interacción con la gente, por lo que siempre hay que prestar atención al efecto que tienen en los sujetos. La reacción que provoca una cámara en la gente es muy diferente a la que genera por sí sola la presencia del etnógrafo. Por ende, se vuelve crucial adoptar el recurso de la reflexividad en el trabajo de campo y sobre todo en el trabajo de campo audiovisual, de lo que hablaré un poco más adelante. También me interesa mucho platicar cómo las imágenes por un lado y las palabras por los otros son dos vías válidas para realizar reflexiones antropológicas. Las imágenes y las palabras pueden utilizarse de forma complementaria. Las imágenes no solamente deben ser la ilustración de las palabras y las palabras no deben ser simplemente la explicación de las imágenes. Son dos discursos paralelos, independientes, autónomos, pero que bien utilizados se pueden reforzar mutuamente y pueden enriquecer de manera muy significativa un proyecto de investigación antropológica. También puede haber ciertas tensiones o contradicciones entre la imagen y la palabra, y me parece que ahí también es muy importante poner la mira y estudiar qué nos brinda cada uno de los registros y cómo se pueden articular o no con el objetivo de conocer al otro y de interactuar. Hasta aquí dejaría esta segunda intervención. Puedo decir que estoy casi de acuerdo con Antonio en lo que acaba de decir. Sobre todo las vivencias que comenta con respecto al trabajo de campo. Me decía un amigo hace un tiempo que cualquiera podía andar con una camarita, ¿no? Como despreciando. Un amigo, claro, que hace sociología filosófica y que habla de Foucault, la bioética, etcétera, pero que muchas veces, digo, no estoy en contra de todo eso. A mí lo que me parece importante es muchas veces ver cómo eso adquiere un sentido práctico dentro de una prisión, es decir, cómo pasa el poder ahí dentro de una prisión. Por ejemplo, levantando las heces fecales en un patio, ¿no? A través de las fajinas. Es decir, cómo le damos cuerpo a los conceptos en un momento determinado, que de eso se trata, en el sentido de no hacer proyecciones de la teoría hacia la realidad para evitar el trabajo también de campo. Interesante lo de la fotografía. Déjenme decirles que ahorita estamos en el Hospital Rubén Leñero, llevamos 2 años, tenemos como 2000 fotografías, hemos logrado entrar a quirófanos y la idea principal era entrar para ver este tema como del hábitus, ¿verdad? Que somos bien optimistas hacia el concepto y luego entendemos por qué Bourdieu dice que sus conceptos son proyectos, ¿verdad? Porque evidentemente no están ahí como este es el hábitus, miren, aquí está el hábitus, ¿no? Sino como en todo caso pues sacamos la fotografía de las secuencias de las manos de los médicos que dicen que pueden ver a través de ellas, metiéndolas adentro del cuerpo, tocando los huesos fracturados, por ejemplo, ¿no?
Déjenme leerles, bueno, lo de la fotografía también comparto muchísimo, es decir, incluso la foto que se comenta al interior permite nuevamente otros discursos y otras narrativas que permiten ver otras realidades al interior del hospital, por ejemplo, y además generar ciertas confianzas y relaciones. Los médicos son como los balineses cuando Clifford Geertz, ¿no? Es decir, nos veían y éramos como transparentes. Si uno no trae una bata blanca al interior del hospital, a uno no lo saludan. Pero una de las maneras de ganar la confianza fue dándoles fotografías, porque sí son narcisistas, ¿no? Y bastante en ese terreno. Quisiera leerles una notita también muy rápida, esta la hice en buena medida con las notas del campo, ¿no? Para ver cómo esto después se podría trabajar, porque esto suelto también fuera de todas las relaciones contextuales que se dan al interior de una situación, pues tampoco dice mucho o puede decir todo también en un momento determinado. Y de ahí la idea de que hasta dónde cerramos o no cerramos los discursos, que esa es la discusión, en la idea de que la imagen sea un significante abierto, no esta obra abierta, o hasta dónde la conduce el investigador, por lo menos para dar una interpretación posible al lector y generar cierto tipo de discusiones. Comenta un médico que en una ocasión llegaron heridos al hospital el asaltante y la víctima. Esta última había ido al banco a recoger la nómina para el pago de los trabajadores. Comillas, se enteraron los malandrines y lo asaltaron. En el forcejeo el empleado se llevó un disparo en el abdomen y el asaltante uno en la pierna. El primero suplicaba que no lo dejáramos morir porque tenía una niña recién nacida. Rogaba a los médicos para que hiciéramos todo lo posible para que viviera. Lo veíamos pálido, pero en ese momento no muy grave. Por su parte, el malandrín, así les decimos a los tatuados, llegó amenazando a todo el personal médico, decía que afuera del hospital estaba su banda y que si le pasaba algo se desquitarían con nosotros. No obstante las amenazas, se decide ingresar primero al quirófano al asaltado, aunque en ese momento no se sabe si es peor dejar al delincuente observar el movimiento del hospital que se aprendiera los nombres de las enfermeras y los médicos. Se abrió el abdomen y había una hemorragia. El cirujano busca, pero no encuentra la lesión. Todos se preguntaban de dónde proviene el sangrado. El anestesiólogo advierte que el paciente pierde sangre y le baja la presión. Añade que los medicamentos y los gases anestésicos contribuyen a esta misma baja. La intervención se complicó y al final el paciente fallece. Este hombre que suplicaba que lo ayudáramos, dice el médico, porque era padre de una niña pequeña, no logramos salvarlo, mientras que el asaltante vivió. El proyectil nunca puso en riesgo su vida. Entró y salió libre, sin afectar la pierna. Al contrario, el calor de la bala cauterizó la herida. El sentimiento que se vive en ese momento en el hospital es terrible. Todo el personal médico estaba enojado, molestos con el asaltante, molestos con ellos mismos, molestos por las consecuencias. En ese instante divides la vida entre el bien y el mal, porque ese día, dice este médico, había ganado el mal y muerto una persona buena. Esto es una nota de campo, digamos, hecha un poco viñeta, en la cual primero podríamos decir que los pacientes, a pesar de que los médicos ven a la ciencia de manera pura, como un organismo, e incluso no hay más que para ir a terapia intensiva para creerles de que somos una especie de debe y haber de fluidos que entran y que salen. Ahí es la parte mucho más abstracta y bioquímica del cuerpo, ¿no? Aún así, el paciente pasa por una historia, ¿no? Y no es lo mismo ser viejo, ser joven, estar tatuado, venir de un reclusorio, ser un recomendado, estar en un hospital privado, en uno público, etcétera, etcétera. Es decir, que la relación médico-paciente se produce por mucho que la ciencia, digamos, de la medicina hable directamente de que los microbios es algo objetivo o de que la lesión es algo objetiva, ¿no? Si uno platica con el médico de medicina interna, dice, no, aquí la gente viene a morir porque no tiene niveles proteínicos, porque es abandonada, porque es drogadicta, porque no podemos hacer una hemodiálisis directamente en la sangre, sino a través del riñón, y por lo tanto la gente tiende a morir. El Hospital Rubén Leñero tiene 40 y 45 muertos al mes, 15 baleados o picados a la semana, y la tercera parte muere por sepsis, es decir, por infección. Lo que yo quiero decir aquí es que en un momento determinado una nota de estas nos puede decir muchas cosas, dependiendo otras fuentes. Esto proviene del diario de investigación. Provendrán también de los archivos, también puede provenir, como decíamos en un momento, de las entrevistas y de las charlas formales e informales que tengamos con los médicos, y es la repetición sobre los tatuados, sobre los chacales o los etcétera, ¿no? Que nos va a permitir ver, por ejemplo, cómo el médico en esa relación, el médico con el paciente va a ser otra directamente. Y entonces podríamos ver, hay un elemento de distinciones en este tipo de relación. Que la relación entre los propios médicos genera un campo de relaciones también de prestigio. No es lo mismo ser un cirujano que ser un médico internista. O como ellos dicen, un cirujano que un recetero, ¿no?
En todo caso, las bromas entre ellos juegan un papel muy importante. Con esto quiero decir de alguna manera que las notas pueden sonar también como una viñetita literaria, pero ¿a dónde las vamos a llevar si no es a través del, digamos, de la búsqueda de la información, del cruce de la distinta información, que no es una correlación, porque no es lo mismo el archivo que un testimonio, que una entrevista o que una observación de campo, porque responde a niveles de realidad diferentes. Y entonces en ese terreno se triangula y se repite la información para tratar de hacer de la información un dato etnográfico. Y entre ellos entra pues toda la tecnología, en ese sentido, los videos, los testimonios o las fotografías. Por eso yo, digamos, insisto, en esa medida no hay por supuesto que no hay aquí una dicotomía irresoluble, ¿no? Sino que aquí la idea es cómo nosotros aprendemos a narrar, aprendemos a ver, y aprendemos a seguir con todo este tipo de técnicas y de información, esta construcción de la información al dato sociológico, al dato etnográfico. ¿Qué es un dato provisional y transitorio? Pues lo es, porque ese es el juego de la ciencia, ya lo comentaba el propio Weber, cuando decía cuál era el sentido de la ciencia, decía, les voy a contestar como Tolstoy, ¿no? Cuando se preguntaba por el sentido de la vida, ninguno decía, ¿no? Y bueno, pero para dar un poco de optimismo, pues es la búsqueda de una verosimilitud, de una verdad relativa, ¿no? Que está en constante prueba en el medio, digamos, científico. Bueno, aquí dejo por si hay alguna. Gracias. Bueno, ahora quisiéramos, la propuesta es abrir los micrófonos a alguna reflexión por parte de ustedes para después regresar el micrófono a los panelistas. Entonces, bueno, pues los invito a que compartan con nosotros su propia mirada en torno a esto que nos han, estas sugerencias, a estas reflexiones que nos han dado los invitados de esta mesa en torno a esta aparente separación, pero que vemos que no es tal, aunque en muchos ámbitos se sigue manteniendo, ¿no? En los ámbitos académicos, ya decía Antonio Sirión, bueno, es cierto, no es tan maniquea, tan separada esta distancia entre estos dos mundos, pero muchas veces nos siguen formando bajo los paradigmas positivistas que justo hacen esta separación. Y bueno, de ahí me han tocado experiencia con varios alumnos que justo decían, no, es que mi tesis solo va a describir, ¿no? Como si solo la descripción fuera como el paso, el primer paso para llegar a la gran explicación científica. Entonces, bueno, esto nos lleva justo como a pensar y a repensar estos límites, estas fronteras. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna reflexión en torno a esta rica reflexiones que nos han compartido los panelistas de hoy. No sean tímidos. A ver, por allá hay dos. Gracias. Mi nombre es Sonia Ruiz, soy egresada de Sociología de la Facultad de Polacas. Primero que nada quisiera felicitarlos a todos por sus presentaciones. Me encantó todo lo que dijeron, sobre todo porque este tema me parece que pareciera que vamos como superando estas discusiones y como que damos por hecho esta idea de sí, la sociología tiene que comprender y bla, bla, bla. Y pareciera que cuando hay descripción no hay comprensión. Y me parece que es sumamente importante retomar como todas estas características, también porque de alguna manera en lo que relatan, en experiencias que creo en esta área podemos ir teniendo con el paso del tiempo, de participar en proyectos, de emprender otros, no hay como una receta tampoco para hacer etnografía, ¿no? Y no hay como una receta específica para cómo es saber interactuar con los actores. Y cómo eso al final deviene en cómo construyes un dato que se considere relevante, ¿no? O que se considere, si no puede ser a lo mejor verificable por todos, cómo a pesar de eso puede mantener pues una relevancia sociológica y puede permitir
comprender algo, explicar causalidades, entender procesos. Y me gusta mucho también como este tipo de reflexiones, porque justo leí hace unos días una de Wright Mills, me parece, en donde decía justo como a los científicos que mientras más inteligibles buscan escribir, se les suele considerar como una suerte de periodistas o de descripciones como llanas sin relevancia científica, ¿no? Y entonces es muy ruidoso porque incluso en esta discusión de que si es objetivo, si tiene relevancia o no, si es ciencia o ni siquiera es ciencia, saltan como muchas discusiones. Hace poco platicaba con un amigo que es biólogo y me decía, es que ¿por qué escriben libros tan largos? O me decía, o sea, él me explica, ¿no? Por ejemplo, que en su área lo que más, y yo también me doy cuenta con compañeros de área de sociales y de cosas más como biomédicas, etcétera, que incluso las formas de leer, las formas de recopilar información, las formas de investigar, están más enfocadas en su área, sobre todo a irse siempre directamente a artículos, ¿no? Artículos. Y ellos casi ven los libros como, ¿qué onda con los libros? Eso es del siglo pasado y cosas así. Y este amigo también me decía, es que cuando yo veo que citan, es como si estuvieran citando la Biblia y como dijo no sé quién en no sé qué cosa. Y entonces cuestionaba mucho esta cuestión que de momento pareciera ser un punto sensible, ¿no? De la ciencia social, que pareciera que verdaderamente sigue cuestionando y sigue preguntando por esa idea de lo verificable, de lo repetible en el tiempo, de lo visible por todos en algo material, palpable, que se puede siempre medir. Cómo eso, como en ciencias sociales, es sumamente indispensable describir en detalle y entender que la singularidad permite comprender, y cómo la descripción y esta tarea como de, que me estoy haciendo bolas, de también retomar las singularidades, los detalles, también permite llegar a generalidades. Bueno, también quisiera... Me gusta mucho también esta cuestión de retomar la producción de las imágenes en campo, y también como toda esta cuestión de cómo a partir de este tipo de recursos se construyen vínculos, etcétera. Bueno, más bien, esa parte me gustó. Y finalmente ya nada más quisiera cerrar también como con esta importancia de reconocer que la ciencia tiene una carga humana, ¿no? Que nunca está separada de la emoción, y justo reconocer que esa emoción existe, a mí me parece que es el propio deber ético justo para llegar a hablar de que existe cierta objetividad. Eso lo fui como palpando también en el tiempo, y me salta mucho, siempre recuerdo mucho esa experiencia, que alguna ocasión en campo estábamos haciendo un proyecto en una zona de Malinalco, en un pueblito que está pueblo mágico que está en el Estado de México, y estaba con varios compañeros de la facultad y tal, pero había una chica que era como de generaciones previas, que ya tenía como más experiencia, ya tenía un rato en el proyecto, y alguna ocasión platicando con ella me decía, es que tú no puedes decirle a las personas que les tienes aprecio, o sea, no puedes llorar con ellas, no puedes decirles cuando te despides que las vas a extrañar, no puedes meterte en ninguna de esas dinámicas, porque son sujetos de estudio, no son tus amigos, no te puedes hacer sus amigos, porque no son tus amigos, son objetos de estudio, ¿no? Y entonces, como 3 días después, estando ahí, me contacto con la partera del pueblo, platico con ella y tal, y me empieza a contar, así casi de la nada en la conversación, que habían matado a su nieto afuera de su casa, que lo habían encontrado en un coche baleado. Me empieza a contar toda su experiencia, empieza a llorar, y entonces en ese momento me salta como la contradicción, ¿no? Como de, ¿qué hago? ¿Me vuelvo científica y no digo nada?
o la consuelo o me quedo callada. Y, o sea, como todo ese tipo de, que son creencias, francamente, y es ese, bueno, desde mi perspectiva son más creencias y es un afán pues absurdo de querer cargar a la ciencia como de algo objetivo, como por encima de, como esta idea de lo racional siempre está por encima de las emociones, no se deja llevar, etcétera. Y que justo, y como mencionaba Antonio, se vuelve innecesario, ¿no? O sea, como bajo qué sentidos esto podría no tener ninguna relevancia o no me podría hablar de cosas. Entonces, pues bueno, me gustó muchísimo la temática de la mesa, me gustaron mucho sus ponencias y pues bueno, los felicito. Gracias. Gracias. Por aquí adelante hay otro comentario. No, yo estoy un poco aturdido por todo lo que dijeron y felicidades a los cuatro, a ti. Hay algunas cosas, bueno, ahorita tus últimas palabras que dijiste que ninguno, ¿no? El sentido de la vida de Tolstoy, etcétera. A veces escuchándolos a ustedes y a otros, y con todo, obviamente por eso les digo que soy abrumado, porque a veces no sé bien cómo reaccionar ante eso, ¿no? Tú como etnógrafo que estás metido en instituciones médicas, etcétera, y llevando tratando de llevar agua a tu molino, a tu ciencia propia, ¿qué es lo que tú recuperas de esas experiencias? O sea, ¿cómo eso lo puedes revertir como con un nuevo conocimiento, suponiendo que debiera ser útil, ¿no? Para otras, bueno, para el ámbito social, digamos, por decirlo así. Luego de las fotos y de otros discursos o de elementos que pueden servir para elaborar un discurso, también pienso que a veces no tenemos, a veces como científicos sociales, los suficientes elementos para hacer uso de esos objetos. Tú, por ejemplo, dices la foto, los videos, etcétera. Porque también dentro de ello hay como que tener esa cosa pues artesanal y teórico y artesanal de saber cómo descifrar esos y cómo manejarlos. No nada más es que lo veas o no una foto del salón o de una persona que está aquí en el salón, sino desde quién la tomó y con qué propósito lo hizo. Entonces, tú sacaste muchas fotos de ahí de las obras, y luego cómo te reinterpretas a ti mismo, ¿no? Cómo las usas tú mismo para hacer tu propio discurso, ¿no? Esa es una de las cosas así que me surgían. Y luego de lo que decía Fernando González, hay cosas que, por ejemplo, los casquillos negros, ¿no? Bueno, uno puede pensar, bueno, esos casquillos se los robaron al ejército y los usó no sé quién, Pedrito González, ¿no? Bueno, puede ser, ¿por qué no? Pero hay muchas cosas, y bueno, dentro del hay ciertas disciplinas que deben ser así de veras atroces, y la tuya debe ser una cosa, donde te das cuenta de toda la miseria humana en muchos sentidos, ¿no? La violencia, tratar al otro de manera de la peor destrucción. Yo alguna vez tuve unos amigos que eran de Guadalajara y de la época de los tecos y etcétera, etcétera, y contaban unas cosas que yo no me las creía. Bueno, yo era todavía más joven, pero me decían unas cosas espantosas y en las cuales tenían que ver pues el gobernador, el no sé qué, el presidente, y yo decía, y bueno, y eso, bueno, me lo cuentan a mí, ¿no? Yo nada más lo escucho, pero no tengo capacidad de ninguna reacción. Pero si la gente, por ejemplo, en el ámbito de Jalisco, mucha gente lo conocía o sabía de todas esas truculencias, pero no sé si eso hay capacidad o posibilidades de que eso trascienda y se convierta en, pues no sé, más allá de la denuncia, pues en algo que se pueda transformar. Pero yo creo que no, yo creo que hay muchos de los, bueno, desde los pensadores griegos dicen que
la humanidad es tan baja y que no tiene muchas capacidades de transformarse, ¿no? Entonces, sí me sorprende mucho. Y luego estas cosas que hay actualmente entre las iglesias, que una contra otra y dicen lo peor de uno del otro, y que están ligados con los narcos, incluso ahí sale lo de Posadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es muy, de una manera es porque muchas ciencias entran ahí, muchas disciplinas y muchos estudios de diferente género, pero después, ¿en qué se transforman? Sería un poco mi inquietud o mi pregunta. Gracias. Gracias. Tenemos una más y después regresamos la palabra a los panelistas. Hola, bueno, igual, muchas gracias. Yo, estoy estudiando bioética, un posgrado en bioética, y en este terreno es un poco difícil a veces defender, a mí me ha costado defender esta parte de las narrativas, sobre todo, la bioética ahora se liga mucho al área clínica, en este escenario, luego mucho lo que se intenta observar, lo que se quiere observar, es la técnica, ¿no? Entonces al preguntarse por la técnica, por ejemplo, en el hospital se preguntan cómo opera, y solo es la técnica, no les interesa lo que está en el contexto, ¿no? Y pues como comentaba el doctor, pues, en estos escenarios justo la técnica a veces no es lo único, ¿no? Entonces, en este escenario a mí me ha costado trabajo un poco defender esta parte de las narrativas, pero un poco me quería preguntarle a doctor Fernando cómo, pues así en sentido un poco cómo se traga todo esto, ¿no? Cómo es tragar todas estas narrativas y cómo adquirir, pues cómo adquirir, entiendo que en su caso, pues la formación psicoanalítica tiene mucho que ver, pero cómo adquirir la sensibilidad para adentrarse en este tema, en estas intimidades, en estas profundidades, en temas así, sin de repente, cómo continuar, ¿no? Cuando te enfrentas a estos temas sensibles, cómo adquirir las herramientas y la fortaleza para continuar sin perder la sensibilidad a la vez, ¿no? O sea, sin desensibilizarse con un tema sensible, porque yo siento que al trabajar de repente un tema esta búsqueda de desapego, de desapegarse, de no involucrarse, de repente puede llegar a desensibilizarse, ¿no? Y entonces uno escucha cosas así y ya pues se las resbala, ¿no? Entonces me pregunto un poco más enfocado a esto, ¿cómo puede un investigador, por ponerlo así, adquirir estos resguardos y requisitos éticos, ¿no? Cuando se enfrenta a temas de ese tipo, ¿no? Gracias. Bueno, pues regreso los micrófonos a ustedes. No sé, ¿seguimos el mismo orden, Fernando? ¿Sí? Bueno, algunas cosas muy precisas y el caso de la crítica, ¿qué función tiene cuando uno analiza como los casos que estaba describiendo, si uno no quiere reducirse a ser un denunciante? En el caso, por ejemplo, del abuso sexual, a los que les toca denunciar es a las víctimas directamente, ¿no? Si uno trabaja como supuesto sociólogo o historiador sobre esos tipos de casos, irremediablemente cuando uno escribe sobre ellos hay una parte denunciativa irremediable, aunque uno no la quiera, ¿no? Sale ahí en la manera de exponer y en lo que ha pasado, en la violencia de los actos, pero al mismo tiempo creo que lo que uno tendría que hacer en ese tipo de casos, como en el de la guerrilla, como en el de las sociedades secretas católicas, es darle una segunda vuelta. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual, si uno no lo mete en el contexto de la era de las víctimas, ¿no? De los diferentes tipos de víctimas, donde todos los gatos tienden a confundirse si uno aplica la noción de síntoma postraumático o síndrome postraumático. Ayer lo oía en un programa con Leo Zuckerman, una psicóloga que hablaba del síndrome. Este famoso síndrome postraumático puede llegar a unir
a un soldado que en Vietnam asesinó a mansalva, pero después se siente víctima del ejército de los Estados Unidos porque lo mandó a la guerra. Puede ser víctima de un tsunami, de un abuso sexual, etcétera. Entonces, en este contexto de qué es ser víctima y cómo se dan los diferentes aspectos de la victimización, es importante contextualizar. También en el caso del abuso sexual, las contradicciones del abusado, donde en un momento se habla de víctima y victimario, pero en el momento en que se da la relación se da un tercer término complicadísimo, donde puedes entreverar la familia, instituciones, etcétera, y si uno no da cuenta de eso, termina en un discurso simplificador y puramente denunciativo. En el caso de la guerrilla, tocar los temas de que los guerrilleros fueron masacrados y desaparecidos, como es el caso en tiempos de la llamada Guerra Sucia, pero evitar tocar que ellos mismos usaron a agentes como Sinécdoque de la burguesía, etcétera, y le metieron un balazo en la nuca, o que incluso mataron a sus propios compañeros por diferentes razones, porque los consideraron democratistas, militaristas o infiltrados. No tocar esa parte me parece que es hacerle un flaco favor al análisis en las ciencias sociales, digamos, ¿no? Que hay una obturación. Y que la función de la crítica, en todo caso, como señala Foucault, no es decirle a la gente lo que tiene que hacer, es mostrar situaciones para que quizá alguien que las lea pueda decir: yo no estoy de acuerdo con esa realidad y quisiera cambiarla, pero uno no tiene por qué decirles. Como último ejemplo de algo que a mí se me volteó el dedo de una manera que no esperaba, yo que hacía trabajo sobre Marcial Maciel y los legionarios y todo lo que les he comentado, y de pronto un buen día, un 12 de octubre del 2012, estando yo escribiendo, de pronto un amigo psicoanalista me dice: oye Fernando, ¿tú sabías que Igor Alexander Caruso, el psicoanalista, en 1942 hizo test para los nazis en el Hospital Spiegelgrund de Viena, que sirvieron para matar niños que fueran considerados no aptos para el trabajo y no aptos para la educación? Era el caso del Plan T4 de los nazis para matar a su propia gente, no a los judíos, a los gitanos y a los disidentes políticos u homosexuales, sino a su propia gente para purificar su raza. Ese psicoanalista, Igor Caruso, fue un referente de mi institución, un referente previo de mis maestros. Cuando yo lo conocí en el 69 aquí en México, él era freudomarxista, escribió una carta a Díaz Ordaz pidiendo la liberación de los presos. O sea, el Caruso que yo conocí era ese. Y de pronto aparece un Caruso que hace test para los nazis y para que mate niños. Bueno, para mí fue un shock, porque era como desidealizar a alguien que era un referente institucional, no cofundador de mi institución, pero un referente fundacional importante del psicoanálisis. Esto lo hizo cuando no era psicoanalista, pero lo después se autorizó como psicoanalista y el discurso quedó obturado. Y entonces ahí me permito leerles muy rápidamente, para cerrar este comentario, un texto de Michel Sartot cuando dice: cuando la historia es caníbal. Hay un inquietante familiarizar de este pasado que un ocupante actual expulsó o creyó expulsar para apropiarse de su lugar. El muerto habita al vivo, remuerde, mordedura secreta y repetitiva. También la historia es caníbal. Todo orden autónomo se constituye por medio de lo que elimina y produce un resto condenado al olvido. Pero lo excluido se insinúa de nuevo en este limpio lugar, se infiltra ahí, lo inquieta, vuelve ilusoria la conciencia que tiene el presente de estar en su casa. Y este salvaje, este obsceno, esta resistencia, inscribe ahí sin que lo sepa o en contra del propietario la ley del otro. Y esto me pasó a mí, es decir, yo como psicoanalista, después de saber esto, me fui a investigar, me fui a Viena, entrevisté gente, me hice traducir del alemán textos, diagnósticos de Caruso de aquel tiempo, entrevisté a la historiadora que se metió al archivo, me dio los textos, y entonces yo decía: si yo no escribo sobre esto, no tengo derecho a escuchar a otro en psicoanálisis, porque entre psicoanalistas, cuando la persona con toda humildad viene y dice: vengo porque tengo una serie de contradicciones, quiero hablar,
con un tercero. ¿Yo con qué derecho lo escucho si yo silencio cosas de mi institución o de la que fue mi institución, porque ya no estoy en ella, de referencia, y guardo datos para guardar la cara de la institución? Entonces se me volteó a mí, yo que hablaba de los legionarios de Cristo y de los tecos y de los guerrilleros, de pronto como Edipo se me volteó el dedo. Gracias. Bueno, quisiera ahondar un poquito más en el tema de las narrativas visuales, fotográficas, a partir de las preguntas que hicieron. Primero quisiera insistir en la versatilidad y la diversidad y multiplicidad de sentidos que puede tener la fotografía para en la labor etnográfica. No solo todas las funciones que les comenté hace rato, sino también diferentes aplicaciones. En mi caso, por ejemplo, tuvieron muy diversos usos. En primer lugar, las usaba como herramienta mnemotécnica. Muchas veces yo iba por la obra haciendo trabajo de campo, tomando fotos sin siquiera saber bien para qué o por qué, ¿no? Había unas que sí, claramente, desde el inicio decía, esta me gusta mucho la luz, me gusta mucho la composición, pero otras era como que tengo la corazonada de que esta foto me va a decir algo después. Y después regresaba a mi casa y hacía mi diario de campo observando estas imágenes y entonces me recordaban cosas y podía reconstruir mejor la jornada etnográfica. También existe la fotografía, que yo casi no la empleé, pero es un recurso muy socorrido, lo que se llama el registro técnico, ¿no? Las fotografías en donde se pone algún referente para saber el tamaño de un objeto, o las personas de frente, de perfil, ¿no? O cuestiones como del registro de la transformación del espacio para hacer un time lapse que dé cuenta de cómo se va cambiando, en fin, ¿no? También existe, y creo que es el uso más común de la fotografía en la antropología, la fotografía de la vida cotidiana, la fotografía más espontánea, como diría Cartier-Bresson, la captura de este instante decisivo, captar la realidad al vuelo, al natural, que es algo que muchos de los etnógrafos o antropólogos visuales intentan hacer, ¿no? Captar la esencia de la vida cotidiana, la esencia de un determinado ambiente, etcétera. Pero también existen otros usos en los que yo me adentré más, como el uso del retrato, donde el secreto está en el juego de miradas, en una especie de coreografía que se establece entre quien retrata y quien está delante y detrás de la cámara, y después también hay una suerte de performance que puede llegar a ser incluso una especie de puesta en escena. Yo me acuerdo mucho cuando me decía un trabajador, tómame una foto para que mi mujer vea que sí trabajo. Y yo decía, esto es ficción, esto es documental, esto es etnografía, ¿no? O sea, pero bueno, lo hago, ¿no? Y luego también hay otro uso de la fotografía que es en el que yo más he estado experimentando y ensayando, no tanto en este proyecto, pero en otros que he hecho, que es más bien el hecho de compartir la mirada y dar las cámaras, enseñar a los otros, a los sujetos con los que trabajamos, a que ellos mismos sean capaces de registrar su vida cotidiana, sus realidades, ¿no? Entonces, sobre todo lo he hecho con el video, ¿no? Haciendo películas colaborativas en los que ellos mismos asumen un papel activo en su propia autorrepresentación. Y esto me parece que es muy interesante, tiene implicaciones éticas, epistemológicas, políticas muy interesantes. Y bueno, finalmente, digamos, yo creo que la imagen tiene una gran capacidad de condensar significados, una capacidad de síntesis, de apelar a nuestra sensibilidad, se conecta con el lado, digamos, creativo y sensible de nuestro cerebro, ¿no? No solamente explica o no solamente ilustra, sino que nos evoca, nos transmite significados de una manera diferente al de la palabra. No es que sea mejor una que otra, sino que son formas diferentes de apelar a la sensibilidad o a la inteligencia humana. Entonces, lo que quisiera yo insistir es que hay que apelar a una antropología más abierta, más flexible, que no solamente recurra a la palabra o a la descripción objetiva de los fenómenos que observa, sino una antropología que no se limita a un solo medio, a un solo lenguaje, que está abierta a diferentes sentidos, también los registros sonoros, olfativos, y también pues diferentes medios y diferentes sentidos. Y por último quisiera hacer referencia a una noción que me parece también central en la etnografía contemporánea y que establece un puente muy importante con el tema de la narrativa. Y me refiero al tema de la reflexividad, ¿no? La reflexividad o la autorreflexividad, entendida como la capacidad de un sujeto de pensarse a sí mismo y de pensar en el impacto que está teniendo en el medio en el que se inserta.
Para la antropología esto es fundamental porque, digamos, reconocer el propio sesgo, las coordenadas o el lugar desde donde estamos mirando al otro es fundamental para neutralizar de alguna manera o mitigar un poco los efectos subjetivos que puede tener nuestra forma de mirar. Si somos altos, si somos chaparros, si somos hombres, si somos mujeres, si vamos vestidos de traje o de jeans y morral, todo eso genera una interacción distinta con los demás. Y más que ocultarlo o pretender que no existe ese sesgo o ese punto de vista, yo creo que hay que integrarlo en nuestros propios relatos, en nuestros propios discursos. Entonces, digamos que llevado esto a la labor etnográfica, pues genera que tengamos de alguna manera que hacer una antropología reflexiva, una etnografía reflexiva que implica de alguna forma una autoetnografía también, una narrativa del yo investigador y de cómo nos relacionamos, de los problemas que tuvimos, de cómo cambiamos nuestra perspectiva en el transcurso de la investigación. Claro que tampoco hay que caer en el exceso yoico de que todo se trata de nosotros mismos, en el narcisismo, en el solipsismo, pero sí es muy importante partir de uno, ¿no? Saber desde dónde estamos hablando y revelárselo y hacérselo saber al lector, ¿no? Entonces yo creo que estas autonarrativas o estas narrativas del yo que surgen en toda buena descripción etnográfica, pues también establecen un puente interesante entre la literatura, la antropología, el arte, la ciencia. Bueno, en realidad creo que hay muchísimas más coincidencias, ¿no?, que diferencias. Y en realidad también pienso que, bueno, se trata de cómo, digamos, en las ciencias sociales podamos enriquecer la realidad a través, efectivamente, de la narrativa, la reflexividad. Yo quisiera retomar esto último, ¿no? Bourdieu también hablaba del autoanálisis y decía que a veces podía tener un impacto mucho mayor que incluso el análisis en el propio diván. Y no tenía, digamos, no estaba tan lejano. Cuando uno está en el trabajo de campo, uno puede darle náusea simplemente el olor de la comida, a lo mejor de los presos, o antojársele directamente. O puede haber una serie de fantasías también que existan ahí. O como aquel viejo libro pionero sobre la contratransferencia de Georges Devereux, ver a través de una serie de técnicas aparentemente científicas y matematizadas, tratar de no ver, digamos, la relación con el ser vivo, ¿no? Ya en algún momento determinado, a lo mejor podemos medir la reacción de los músculos de la rata a través de que le metemos ciertos toques, ¿no? Para ver la reacción de causa y efecto, pero lo que no vemos y no registramos es el chillido o la mirada de la rata tampoco, y todo eso lo hacemos bajo un esquema completamente científico. Es decir, que este tema de la reflexividad y de la implicación del investigador, pues, es central, ¿no? Y cuando uno está 1 año o 2 años en el trabajo de campo, ¿quién dice que no se emociona? ¿Quién dice que uno no puede llorar o hacer algún amigo? Pero ese no es el problema. El problema es, por ejemplo, como decía un amigo criminólogo, ¿no? Decía, tengo una persona que está trabajando con la Mataviejitas al interior de Santa Marta, Catitla, pero se ha hecho tan amiga de ella y de la familia que dice que ella no mató a nadie, ¿no? Porque ya se saca fotos con ella, ya están ahí, ¿no? Etcétera. Y cuando, bueno, las periciales son como muy claras, ¿no? Están las huellas digitales, incluso una media huella digital porque tenía volado un dedo ella, etcétera, ¿no? Ese es el problema. El problema no es que uno no haga uno amigos. El asunto es que en un momento determinado uno puede quitarse la capacidad crítica directamente. De ahí la importancia de la reflexividad. Los médicos también no son unos seres humanos que tienen solamente una cara, la de la frialdad que probablemente se ve con los cirujanos, pero uno los entiende. Uno entiende ese concepto, por ejemplo, que decía Bateson de la pauta que conecta. Uno puede leer un trabajo que se hizo por acá del Instituto de Investigaciones Sociales en torno al poder médico en el campo ginecobstetra. Y sin duda hay un poder, sin duda hay una serie de insultos ahí, pero no se platicó con los médicos. Es curioso que en ese trabajo se habla de los derechos humanos, pero cuando uno va con el ginecobstetra dice, bueno, mire, lo cual no estoy justificando la relación. Ojo, porque ya simplemente estar con la batita en la camilla, ya hay una relación ahí terriblemente dispareja. Pero tratar de ver en el discurso médico, decirle, bueno, mire, cuando una gente tiene ya 1 o 2 cesáreas, lo que viene son hemorragias, y si tiene abortos, cesáreas, ¿no? Lo que nos enfrentamos nosotros es a un problema de vida y muerte con la mujer. Entonces,
De alguna manera, pues el médico no es un filósofo, eso sí, ¿no? Lo que no quiere son problemas en el quirófano. Y no logra entender, porque tampoco es un antropólogo, la lógica de que los que diga mi marido, ¿no? Y claro que se enoja, y evidentemente, pero esas son las pautas que van conectando y que permiten explicar lo que comentaba hace un rato Fernando, por ejemplo, entre la relación víctima-victimario y los escenarios que son muchísimo más complejos. Trabajar con escenarios permite trabajar con la complejidad y siempre con la reflexividad. Para mí también, un poco como la fotografía del soldado que nosotros vimos hace poco, pues ver a un médico con el estetoscopio, por ejemplo, llorando con la madre de uno de los quemados en el hospital de Coajimalpa, pues es muy impactante. ¿Por qué? Porque conoció al paciente desde niño, porque estuvo ahí en un CENDI y llega con la explosión quemado ahí. O los médicos mismos lo dicen, nosotros no tenemos un lugar para reflexionar, nos vamos a la cantina y ahí discutimos los casos directamente, ¿no? Sobre todo porque me imagino que ese encuadre les gusta más que el del psicoanálisis, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que no se hable ahí de los errores, de las formas de intervención, etcétera. Entonces, yo regreso a la idea de que en el trabajo etnográfico, como dice Chekhov, hay que tener unos buenos zapatos y un cuaderno de notas. Y hay que trabajar, ¿no? Cuando a mí los muchachos, no, y eso no implica que uno no lea literatura, que no le guste hacer fotografía, etcétera, pues eso no está completamente peleado. Pero si a mí me van a hacer un trabajo literario, ¿por qué no estudiaron literatura? Nada más, ¿no? Ese es el asunto. Lo cual no implica que nuestra narrativa no tenga estas licencias. Yo mismo he citado películas, yo mismo he citado de alguna manera videos, fotografías al interior para ilustrar muchas veces las situaciones, lo cual hace el trabajo mucho más enriquecido. Pero nuevamente no es la idea tampoco de que está aquí la ciencia dura, ¿no? Y aquí está un poco la riqueza. Creo que es muchísimo más complejo. Trabajemos con escenarios. Una situación no tiene un escenario como no hay relaciones de causa y efecto, ni tampoco hay unidireccionalidad, ¿no? Cuando uno escucha en el noticiero que el que come chocolates tiene menos cáncer o tiene una vida sexual mayor, pues digo, es una variable, ¿no? Pero es la Universidad de Cambridge, ¿no? La que hizo el estudio, con una variable, ¿no? Finalmente, yo no trabajo en términos de mi investigación de saber una cuestión útil, estrictamente no. O sea, yo no entro a prisiones para solucionar el problema de las prisiones. Ya sabrá la gente qué hace con el trabajo, porque eso entonces me sesga completamente un elemento utilitario. Directamente. Yo no entro o hago otro tipo de trabajo. El problema de la iatrogenia y las denuncias, ¿no? Que se pueden hacer al interior de un hospital y hago un trabajo de otra naturaleza, como por encargo. Pero trato de ver el trabajo de los médicos y cómo se forman desde jóvenes y cómo adquieren este sentido práctico ahí, en el taller que es el quirófano directamente, ¿no? Trato de observarlo también desde ahí. ¿Para qué es? Bueno, no necesariamente todas las investigaciones tienen este elemento de utilidad o se definen en términos de su valor por esta utilidad. Finalmente, bueno, la idea de la reflexividad, la implicación y el autoanálisis es central porque es la única manera de garantizar, comillas, cierta objetividad en el trabajo. Bueno, pues sin duda ha sido sumamente rico esta primera mesa y que se nos quedan muchos elementos que espero que sigamos discutiendo en lo que va a ser la segunda mesa de esta jornada de descubrir y describir los dilemas narrativos de las ciencias sociales. Y bueno, nada más algunos puntos que pueden quedar como para abrir la discusión de la tarde es justamente la complejidad entre esta relación entre el arte y la ciencia, ¿no? Que es mucho más compleja de lo que incluso uno puede pensar. Y bueno, eso nos abre hacia esta relación también entre la subjetividad y la objetividad, y algo que compartieron en sus diferentes intervenciones nuestros panelistas fue justamente la construcción de estos puentes, ¿no? Entre la subjetividad, la objetividad, el arte y la ciencia, pasan, entre otras cosas, por la crítica, ¿no? Por ser críticos, por justamente producir críticamente, generar conocimiento a partir de la crítica y también sobre la reflexividad y la autorreflexividad. Entonces, bueno, sin más, les agradezco muchísimo de verdad haber estado con nosotros aquí compartiendo estas reflexiones con ustedes también. Muchísimas gracias también a ustedes y por supuesto que los invito a que regresen en la tarde porque, bueno, todavía nos queda mucho que seguir platicando. Gracias.
Encantado. Muchas gracias. Fernando, gracias.